¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de personas buenas? La historia de Job nos desafía a explorar esta pregunta profunda y, al mismo tiempo, nos confronta con una verdad ineludible: la fe no siempre evita el dolor, pero siempre tiene un propósito. Imagínate perder todo en un instante: tu familia, tus bienes, incluso tu salud. ¿Qué harías? Mientras muchos se alejarían de Dios, Job eligió algo que pocos logran: confiar en medio de la tormenta. Este relato antiguo no es solo una historia de sufrimiento, sino una lección de perseverancia y justicia divina que sigue resonando en nuestras vidas hoy. ¿Cómo reaccionarías si tu fe fuera probada de manera tan radical como la de Job? Su vida, llena de pruebas inimaginables, nos enseña que la verdadera fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. En un mundo donde buscamos respuestas rápidas, Job nos invita a reflexionar sobre lo eterno. Prepárate para descubrir cómo Dios se revela en medio del sufrimiento y cómo, al final, su justicia y amor triunfan. Esta no es solo una historia sobre Job, es sobre ti, sobre cómo enfrentar las pruebas con la certeza de que Dios tiene un propósito incluso en las temporadas más oscuras. ¿Estás listo para sumergirte en una historia que cambiará tu perspectiva de la fe? Acompáñanos en este viaje de desafío, esperanza y redención. Tópico 1. La vida y las virtudes de Job. Job era un hombre intachable, recto y temeroso de Dios, conocido por apartarse del mal. Vivía en la tierra de Uz, rodeado de riquezas y bendiciones divinas. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de numerosos sirvientes que cuidaban de todo. Pero su verdadera riqueza no estaba en sus posesiones materiales, sino en su fe y su carácter íntegro. Job vivía con propósito, sabiendo que todo lo que tenía provenía de Dios. La familia de Job era su mayor alegría y prioridad. Con 10 hijos que a menudo se reunían para celebrar banquetes en armonía, Job no dejaba de orar por ellos. Decía: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Ofrecía sacrificios diariamente en favor de ellos, mostrando su amor paternal y su dedicación a mantener a su familia bajo la protección divina. Job era un padre comprometido con su rol espiritual. Aunque Job era inmensamente rico, su corazón no estaba atado a las posesiones terrenales. Entendía que su prosperidad era un regalo de Dios y vivía con gratitud, usando su riqueza para ayudar a los necesitados. Era un hombre que mostraba compasión hacia los pobres y justicia hacia los vulnerables. Imagina a alguien que, a pesar de su éxito, permanece humilde y generoso. Así era Job, un ejemplo de cómo manejar las bendiciones con responsabilidad. Job no solo era amado por su familia, sino también respetado por su comunidad. Era conocido por su integridad, y su vida era un modelo a seguir para los que lo rodeaban. En una época donde la justicia y la rectitud eran difíciles de encontrar, Job se destacaba como un faro de esperanza. Su reputación nos recuerda que una vida vivida en obediencia a Dios deja un impacto duradero en quienes nos observan. La relación de Job con Dios era el centro de su vida. Cada decisión que tomaba reflejaba su deseo de honrar al Creador. Aunque disfrutaba de abundantes bendiciones terrenales, sabía que la verdadera satisfacción venía de su conexión con Dios. Este equilibrio entre lo material y lo espiritual nos desafía a evaluar nuestras prioridades. ¿Estamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas, como Job lo hacía? Curiosamente, a pesar de tenerlo todo, Job vivía consciente de la fragilidad de la vida. Reconocía que sus riquezas y su bienestar eran temporales y que dependía completamente de Dios para todo. Esto lo mantenía humilde y agradecido, recordándonos que nuestras bendiciones no son para siempre, pero la fe en Dios sí lo es. Job vivía preparado para cualquier circunstancia, confiando en que Dios era soberano. Pero lo que Job no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Sin previo aviso, se convertiría en el centro de un desafío celestial que pondría a prueba su fe como nunca antes. Lo que parecía una vida perfecta estaba a punto de ser sacudida. La historia de Job nos enseña que incluso las personas más justas enfrentan pruebas. ¿Cómo reaccionará Job? Esa es la siguiente parte de esta fascinante narrativa. Tópico 2. Desafío divino. Un día, en los cielos, ocurrió un evento trascendental. Los hijos de Dios se presentaron ante él, y entre ellos apareció Satanás. Dios, con autoridad, le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Fue entonces cuando Dios mencionó a Job, resaltando su integridad, su rectitud y su temor a él. Este momento marcó el inicio de un desafío que iría más allá de lo visible. Dios,
Confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo probara, pero puso un límite: no podía tocar su vida. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas, Dios siempre tiene el control absoluto. Él conoce nuestras capacidades y no permitirá que enfrentemos más de lo que podemos soportar con su ayuda. Esta interacción celestial muestra que, incluso en los momentos más difíciles, nuestras vidas están en las manos de Dios. Satanás partió con un propósito claro: demostrar que la fe de Job no era genuina. Este momento revela una verdad que muchas veces ignoramos: nuestras pruebas no siempre tienen un origen terrenal, sino que a veces reflejan una lucha espiritual más profunda. Mientras Job vivía su día a día, se convertía en el centro de una batalla celestial entre el bien y el mal. Esto nos invita a pensar: ¿cómo reaccionamos cuando enfrentamos pruebas que no entendemos? El desafío de Satanás no solo ponía a prueba a Job, sino que buscaba responder una cuestión mayor: ¿puede la fe humana sostenerse en medio de la adversidad? Job sería el ejemplo viviente de una fe que trasciende las circunstancias. Su historia nos reta a examinar nuestra relación con Dios. ¿Es nuestra devoción incondicional o depende de nuestras bendiciones materiales y emocionales? Dios, al permitir esta prueba, mostró su confianza absoluta en Job. Este acto nos recuerda que las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Aunque no siempre entendemos el propósito detrás de nuestros desafíos, podemos confiar en que Dios nunca pierde el control. Como Job, podemos enfrentar nuestras pruebas sabiendo que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y así, comienza la prueba más difícil en la vida de Job. Lo que parecía ser una existencia perfecta se transformó en un escenario de pérdidas y sufrimientos inimaginables. Este capítulo nos lleva a preguntarnos: ¿cómo reaccionará Job cuando todo lo que ama le sea arrebatado? Lo que sigue es un relato de dolor y resistencia que marcará la fe de Job de una manera profunda y eterna. Tópico 3. Pérdidas inimaginables. En un solo día, Job experimentó una serie de tragedias que desmoronaron su vida por completo. Primero llegó un mensajero anunciando que los sabeos habían atacado, robado sus bueyes y asnos, y asesinado a sus siervos con espada. Antes de que terminara de hablar, otro mensajero llegó con la noticia de que fuego de Dios había caído del cielo, consumiendo sus ovejas y a los siervos que las cuidaban. Job 1:16. Parecía que el desastre no daba tregua, y cada noticia era más devastadora que la anterior. Mientras Job intentaba asimilar estas pérdidas, un tercer mensajero llegó con más noticias sombrías: los caldeos habían saqueado sus camellos y asesinado a más siervos. Pero el golpe más devastador llegó cuando un cuarto mensajero le informó que un viento poderoso había derribado la casa donde estaban sus hijos, matando a los 10 de manera trágica. Job 1:18-19. Job, un hombre que lo tenía todo, perdió en un instante lo más valioso para él: su familia. Frente a estas tragedias, Job reaccionó de una manera sorprendente. Rasgó su manto, se rasuró la cabeza en señal de duelo y se postró en tierra. En medio de su dolor, declaró: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Estas palabras son un testimonio de una fe inquebrantable, incluso en las circunstancias más devastadoras. El sufrimiento de Job no era solo material, sino profundamente emocional y espiritual. Perdió a sus hijos, a quienes amaba profundamente, y se encontró rodeado de desolación. Sin embargo, no permitió que su dolor lo alejase de Dios. Job nos muestra que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, podemos decidir cómo respondemos a ello. Su fe nos invita a reflexionar: ¿cómo enfrentamos nuestras propias pérdidas? Las pruebas de Job son un recordatorio de que todos enfrentamos desafíos, aunque en diferentes formas. Ya sea la pérdida de un ser querido, problemas financieros o enfermedades, su historia nos enseña que la fe puede sostenernos en medio de cualquier tormenta. Una manera práctica de aplicar esto es dedicar tiempo a la oración y la reflexión, buscando en Dios la fuerza para enfrentar nuestras dificultades. Job también nos enseña que es humano lamentarse y expresar dolor. Él no fingió que todo estaba bien, sino que reconoció su tristeza y buscó consuelo en Dios. Esto nos recuerda que no hay vergüenza en sentirnos débiles o vulnerables, lo importante es a quien recurrimos en esos momentos. En Job vemos que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en permanecer firmes en la fe. Sin embargo, las pruebas de Job no terminaron ahí. Aunque había demostrado una fe admirable frente a la pérdida de todo lo que amaba, pronto enfrentaría otro nivel de sufrimiento: el dolor físico y la lucha espiritual. La siguiente parte de su historia nos muestra cómo enfrentó este desafío aún mayor,
revelando una resistencia extraordinaria en medio de la adversidad. Tópico 4. Angustia física y espiritual. Después de perder a su familia, sus bienes y su estabilidad, Job enfrentó un sufrimiento aún más profundo. Su propio cuerpo fue atacado por una enfermedad dolorosa. Se llenó de llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y el dolor era insoportable. Para aliviarse, se sentaba sobre cenizas y usaba trozos de cerámica para raspar sus heridas. Job, quien una vez era admirado y respetado, ahora era evitado y visto con desprecio. Su angustia física se sumó al vacío emocional y espiritual que ya enfrentaba. La enfermedad de Job no solo afectó su cuerpo, sino también su lugar en la sociedad. Los amigos y vecinos que antes lo respetaban ahora lo evitaban, como si su sufrimiento fuera contagioso. Su aislamiento era total, y su tristeza lo llevó a lamentar el día de su nacimiento. Dijo: «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido». Job 3:3. Estas palabras reflejan la profundidad de su desesperación y confusión ante el silencio de Dios. El dolor físico de Job se vio agravado por una lucha espiritual. No podía entender por qué Dios, a quien había servido fielmente, permitía que sufriera tanto. Se sintió abandonado, pero no dejó de clamar a Él. Este sentimiento de desolación es algo que muchos han experimentado en sus momentos más oscuros. La historia de Job nos recuerda que, incluso cuando parece que Dios está en silencio, Él está presente. Oh Padrao. En medio de su angustia, Job expresó su dolor de manera honesta y abierta. No reprimió sus emociones ni fingió que todo estaba bien. Lamentó su sufrimiento y buscó respuestas. Esto nos enseña que está bien llevar nuestras dudas y dolores a Dios. La oración no siempre tiene que ser perfecta. A veces, simplemente expresar nuestro corazón roto puede acercarnos más al Creador. A pesar de su dolor, Job nunca dejó de reflexionar sobre la grandeza y la soberanía de Dios. Reconoció que, aunque no entendía su sufrimiento, Dios era más grande que cualquier circunstancia. Este reconocimiento lo mantuvo conectado con su fe, incluso en medio de su confusión. Para nosotros, esto es un recordatorio de que no siempre necesitamos entender todo. Confiar en Dios puede ser suficiente para seguir adelante. Job también anhelaba un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera interceder por él. Dijo: «No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos». Job 9:33. Este deseo de Job, en su época, era una expresión de su necesidad de conexión con el Creador. Hoy, como cristianos, vemos en Jesús la respuesta a esa necesidad, como el mediador perfecto que nos reconcilia con Dios. Pero la lucha de Job no terminó ahí. Mientras enfrentaba su dolor físico y buscaba respuestas espirituales, sus amigos comenzaron a intervenir, pero en lugar de consolarlo, lo juzgaron y aumentaron su sufrimiento. La siguiente parte de su historia nos muestra cómo aquellos que deberían apoyarnos a veces pueden convertirse en una carga adicional. ¿Cómo reaccionaríamos si nuestros más cercanos nos fallaran en nuestros momentos de mayor necesidad? Tópico 5. El consuelo equivocado de los amigos. Cuando los amigos de Job llegaron, parecía que por fin tendría algo de alivio. Elifaz, Bildad y Zofar hicieron un largo viaje para acompañarlo en su sufrimiento. Al verlo de lejos, apenas lo reconocieron debido a su estado físico y emocional. Se sentaron con él durante 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra, compartiendo su dolor en silencio. Este gesto inicial mostró una empatía genuina, algo que a veces es más valioso que cualquier palabra. Sin embargo, cuando decidieron hablar, sus palabras trajeron más daño que consuelo. Elifaz fue el primero en romper el silencio, insinuando que Job debía haber cometido algún pecado para merecer su sufrimiento. Declaró: «¿Piensa ahora, qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos?» Job 4:7. Aunque intentaba ofrecer una explicación lógica, su perspectiva era demasiado simplista para una situación tan compleja. Esto solo agravó el dolor de Job. Bildad y Zofar siguieron el mismo patrón, argumentando que Dios es justo y que Job debía confesar cualquier pecado oculto para restaurar su vida. Bildad le dijo: «He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos». Job 8:20. Aunque sus palabras parecían teológicamente correctas, estaban completamente fuera de contexto. En lugar de consolar, estos argumentos culparon a Job de su sufrimiento, intensificando su angustia. Job, profundamente herido por las palabras de sus amigos, respondió con firmeza. Sabía que no había cometido un pecado grave que justificara sus pruebas y defendió su inocencia apasionadamente. Este intercambio nos recuerda que no todas las respuestas humanas son útiles o necesarias en momentos de dolor.
A veces, el verdadero consuelo radica en escuchar y estar presentes, en lugar de tratar de ofrecer explicaciones rápidas. El error de los amigos de Job fue suponer que entendían completamente la voluntad de Dios. Actuaron como si tuvieran todas las respuestas, ignorando la complejidad del sufrimiento humano y el plan divino. Esto nos enseña que no siempre estamos llamados a explicar el dolor de los demás. A veces, lo mejor que podemos hacer es ofrecer compasión y apoyo sin juicio. La empatía genuina no requiere tener todas las respuestas. A pesar de las palabras hirientes, Job no perdió su fe ni su deseo de acercarse a Dios. Continuó clamando, no a sus amigos, sino directamente al Creador, buscando entendimiento y consuelo. Esta determinación nos inspira a no depender únicamente de las opiniones humanas, sino a buscar en Dios las respuestas que necesitamos. Job nos muestra que incluso en el sufrimiento, Dios sigue siendo nuestro refugio. Y mientras las discusiones con sus amigos continuaban, Job volvía su mirada hacia Dios, anhelando un encuentro directo con Él. Deseaba respuestas que fueran más allá de las palabras de los hombres. Este anhelo lo llevó a reflexionar sobre la vida, la muerte y la justicia divina. La siguiente parte de su historia nos muestra cómo Job buscó un entendimiento más profundo en medio de su desesperación. ¿Qué sucede cuando nuestras preguntas más grandes parecen no tener respuesta? Tópico 6. La búsqueda de Job por respuestas. En medio de su dolor, Job anhelaba algo más que consuelo humano, buscaba respuestas directamente de Dios. Reflexionaba sobre la brevedad de la vida, comparándola con una flor que se marchita rápidamente o una sombra que pasa sin detenerse. Decía, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, Job 14:1. Estas palabras muestran su comprensión de la fragilidad humana y su deseo de encontrar sentido en medio del sufrimiento. Job estaba determinado a entender el propósito de todo lo que le ocurría. En su búsqueda, Job expresó un deseo profundo, tener un mediador que pudiera interceder entre él y Dios. Sentía que necesitaba a alguien que entendiera tanto su humanidad como la santidad divina. Clamaba, quien me diese uno que me oyese. Job 31 horas y 35 minutos. Este anhelo de Job refleja una necesidad universal de conexión con el Creador, y hoy, los cristianos encuentran esa respuesta en Jesucristo, quien es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Job aún no tenía esta revelación, pero su búsqueda era sincera. A medida que Job buscaba respuestas, también rechazaba las explicaciones simplistas de sus amigos. Sabía que su sufrimiento no era simplemente resultado de un pecado oculto y no aceptaba sus acusaciones. Este conflicto nos enseña la importancia de no aceptar explicaciones superficiales para problemas profundos. En momentos de incertidumbre, la Biblia puede ser una fuente de sabiduría, ayudándonos a reflexionar y encontrar consuelo en medio de nuestras luchas. La búsqueda de Job por respuestas era, en sí misma, un acto de fe. Aunque no comprendía por qué sufría, seguía creyendo que Dios tenía las respuestas que él necesitaba. Este tipo de fe nos desafía a confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Job nos muestra que buscar a Dios en medio de nuestras preguntas no es falta de fe, sino una señal de nuestra dependencia de Él. Job también reflexionaba sobre la muerte, considerándola como una posible liberación de su dolor. Sin embargo, incluso en medio de estas reflexiones sombrías, mantenía la esperanza de que Dios no lo había abandonado completamente. Esta mezcla de angustia y esperanza es algo que todos enfrentamos en momentos de crisis. Job nos enseña que, aunque podamos sentirnos abatidos, siempre hay espacio para la esperanza, alimentada por las promesas de Dios. A través de sus reflexiones, Job reconocía la grandeza y la soberanía de Dios. Sabía que su comprensión era limitada y que Dios tenía un propósito más grande que lo que él podía imaginar. Este reconocimiento de nuestras propias limitaciones es esencial en nuestra relación con Dios. Cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles de entender, podemos recordar que Dios ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Y mientras Job continuaba buscando respuestas y clamando a Dios, llegó el momento que tanto anhelaba. Dios finalmente le respondió. Sin embargo, las respuestas no vinieron en la forma que Job esperaba. Lo que sigue en su historia es un encuentro poderoso con la voz divina que transformaría su perspectiva para siempre. ¿Cómo reaccionará Job al escuchar directamente a Dios? Eso es lo que descubriremos en la siguiente parte de su viaje. Tópico 7. La respuesta de Dios. Finalmente, Dios respondió a Job, pero no como éste esperaba. Habló desde un torbellino, no para explicar el sufrimiento de Job, sino para revelar su grandeza y soberanía. Dios preguntó,
¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Estas palabras no eran una reprensión, sino un recordatorio de que el hombre no puede comprender plenamente los planes divinos. Dios estaba mostrando a Job que su sabiduría supera cualquier entendimiento humano. Dios llevó a Job a reflexionar sobre la creación, desde las estrellas en el cielo hasta los animales salvajes en la tierra. Le preguntó, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Job 38 horas y 12 minutos. A través de estas preguntas, Dios destacó la complejidad y belleza del universo, algo que ningún ser humano podría controlar. Este enfoque ayudó a Job a ver su sufrimiento dentro de un contexto más amplio, donde la grandeza de Dios era evidente. En medio de estas preguntas, Job comenzó a entender su lugar en la creación. Reconoció la vastedad del conocimiento divino y la pequeñez de su propia perspectiva. Dijo, «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Job 40, 4. Este momento de humildad marcó un cambio en Job, quien ahora veía que, aunque no comprendía todo, podía confiar plenamente en Dios. Dios no estaba minimizando el sufrimiento de Job, sino ayudándolo a ver que su propósito iba más allá de lo que Job podía imaginar. La respuesta de Dios nos enseña que no siempre necesitamos entender cada detalle de nuestras pruebas. En cambio, podemos confiar en que Dios está obrando, incluso en lo que parece incomprensible. Su soberanía nos da seguridad, incluso cuando nuestras circunstancias parecen fuera de control. Después de escuchar a Dios, Job respondió con arrepentimiento y reverencia. Dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 5-6. Este encuentro transformó su perspectiva, llevándolo a una comprensión más profunda de quién es Dios. La verdadera respuesta que Job necesitaba no eran explicaciones, sino una experiencia directa con la presencia divina. Lo más notable es que Dios no condenó a Job por sus preguntas o por su lucha. En cambio, reprendió a los amigos de Job por haber hablado incorrectamente sobre él. Este acto muestra que Dios valora un corazón honesto y sincero más que una teología superficial. Nos recuerda que está bien llevar nuestras dudas y preguntas a Dios, sabiendo que Él es lo suficientemente grande para enfrentarlas con gracia. Este encuentro con Dios marcó un punto de inflexión en la vida de Job. Aunque su sufrimiento había sido intenso, ahora entendía que Dios estaba en control y que su propósito era más grande de lo que él podía imaginar. Lo que sigue es un capítulo de restauración y redención que muestra cómo Dios honra la fe y la perseverancia. ¿Qué sucede cuando Dios restaura lo que parecía perdido para siempre? Esa es la siguiente y poderosa lección en la historia de Job. Tópico 8. Restauración y lecciones. Después de su encuentro con Dios, Job experimentó una restauración extraordinaria. Dios no solo respondió a sus preguntas, sino que también restituyó lo que había perdido, y lo hizo en mayor medida. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42 horas y 10 minutos. Este acto no solo muestra el poder de Dios para restaurar, sino también su gracia para bendecir abundantemente a quienes permanecen fieles en medio de las pruebas. Job recibió nuevas riquezas, el doble de lo que tenía antes, ovejas, camellos, bueyes y asnos. Pero más importante aún, Dios le permitió tener nuevamente una familia. Nacieron 7 hijos y 3 hijas, a quienes amó profundamente. Las hijas de Job fueron reconocidas por su belleza, y él las trató con igualdad, otorgándoles herencia junto a sus hermanos. Esta restauración refleja la generosidad de Dios, quien no solo devuelve, sino que da más de lo que podríamos imaginar. A través de su sufrimiento, Job aprendió lecciones profundas sobre la fe y la justicia divina. Reconoció que, aunque los planes de Dios a menudo son incomprensibles, siempre están llenos de propósito y sabiduría. Dijo, «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Job 42, 2. Esta declaración nos invita a confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. La historia de Job también nos enseña el poder del perdón. Dios pidió a Job que orara por sus amigos, quienes lo habían juzgado y herido con sus palabras. Job obedeció, intercediendo por ellos y mostrando un corazón transformado. Esto nos recuerda que el perdón no solo libera a quienes lo reciben, sino también a quienes lo otorgan. ¿A quién necesitas perdonar hoy para experimentar la paz que solo Dios puede dar? Además de la restauración material, Job vivió una vida larga y plena. Y murió Job viejo y lleno de días.
Job 42 horas y 17 minutos. Su longevidad y felicidad final muestran que Dios no solo restaura, sino que también llena nuestras vidas con significado y propósito. La historia de Job nos da esperanza. Incluso después de las pruebas más difíciles, Dios tiene el poder de traer nuevos comienzos y bendiciones inesperadas. Esta historia no es solo sobre Job, es sobre nosotros y nuestra relación con Dios. Nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. ¿Mantenemos nuestra fe en medio de la adversidad? ¿Buscamos a Dios incluso cuando no entendemos sus planes? Job nos desafía a ver nuestras luchas como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra relación con el Creador. Y así, la vida de Job se convierte en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Su sufrimiento y restauración nos enseñan que la justicia divina puede parecer un misterio, pero siempre tiene un propósito. ¿Qué podemos aprender de Job para aplicar a nuestras vidas hoy? Su historia nos deja un legado de fe, perseverancia y confianza en el Dios que siempre restaura. Texto Pad. La historia de Job nos deja una pregunta: ¿cómo respondemos cuando enfrentamos nuestras propias pruebas? ¿Permitimos que el sufrimiento nos aleje de Dios o lo usamos como una oportunidad para fortalecer nuestra fe? Job nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, confiar en Dios puede cambiarlo todo. ¡Qué rao! ¿Decisiones puedes tomar hoy para acercarte más a Dios y buscar propósito en tus desafíos? Tal vez sea el momento de reflexionar, orar y recordar que su justicia siempre tiene un plan mayor. ¿Te has identificado con alguna parte de esta historia? Si has pasado por momentos difíciles, recuerda que no estás solo. Job nos enseña que incluso en el silencio, Dios está trabajando. ¿Qué parte de esta lección crees que puedes aplicar hoy? Tal vez, como Job, necesites rodearte de personas que te apoyen o dedicar más tiempo a buscar a Dios en oración. Piénsalo, ¿cómo cambiaría tu vida si vieras tus pruebas como un puente hacia algo mayor? Por último, no dejes que esta reflexión termine aquí. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir explorando historias que inspiran, enseñan y fortalecen tu fe. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y únete a nosotros en esta comunidad que busca crecer espiritualmente. Dios tiene un propósito para ti, incluso en medio de las pruebas más difíciles.